Buenas, esta es la clase que quedó pendiente del tema de circuitos en corriente alterna y vamos a comenzar. Lo que vamos a ver en esta parte va a ser un poco de lo que es potencia en CA o en corriente alterna, donde veremos las diferentes definiciones en el dominio temporal y fasorial. Seguidamente nos introduciremos en el concepto de respuesta en frecuencia y cómo se puede analizar a partir de las funciones de transferencia y de los diagramas de Bode. Y ya para terminar la parte de corriente alterna, solo vamos a tocar un pequeño tema de redes de dos puertos, del cual es posible que no se evalúe. Pero bueno, empecemos con el repaso. Para el tema de potencia, lo que vamos a ver son las definiciones de potencia instantánea, potencia promedio. Vamos a ver qué pasa con la máxima transferencia de potencia a nivel de SA. Vamos a ver el concepto del valor eficaz, además la potencia aparente, compleja y por último el factor de potencia. Como lo mencionamos en CC, la potencia absorbida por un elemento es el producto de la corriente y la tensión. Sin embargo, esas cantidades eran independientes del tiempo. Cuando pasamos a CA, su valor cambia, ya que las tensiones y corrientes utilizadas son funciones en el tiempo, por lo que la potencia instantánea se define como el producto de dichas funciones y también va a ser dependiente del tiempo. Recordemos que las funciones que normalmente utilizamos para la tensión y la corriente son funciones sinusoidales y por lo tanto son periódicas. Esto quiere decir que la potencia instantánea también es una función periódica. Sin embargo, como la potencia instantánea cambia con el tiempo, es difícil medir su valor. Por eso, una manera de estandarizarlo es calculando su valor promedio en el tiempo y eso se llama potencia promedio. El promedio de la potencia instantánea solo se calcula para un periodo y si sustituimos los valores en el tiempo de la corriente y tensión por las funciones sinusoidales, entonces obtendremos la segunda fórmula. Ahora bien, algo que la potencia promedio nos permite visualizar es que si tenemos una carga capacitiva o inductiva, la potencia promedio es cero. Y eso lo sabemos si recordamos que la expresión de la diferencia de fases entre tensión y corriente es la fase de la impedancia. Y recordemos que para ángulos de más menos 90 grados es una impedancia reactiva, lo que quiere decir que es una impedancia que contiene elementos pasivos al inductor o al capacitor. Por lo tanto, para cargas reactivas absorben potencia promedio nula. Haciendo un paréntesis, retomamos lo que es ahora el tema de lo que es de CC, de máxima transferencia de potencia. En CC lo que se hacía era obtener el equivalente de Thevenin y variar la carga hasta obtener el punto en que la transferencia de potencia de la fuente fuera la máxima en la carga. Acá procedemos de la misma forma, sin embargo, ahora la impedancia tiene parte real e imaginaria, donde la parte real cumple con lo que es establecido en CC, que digamos que RL tiene que ser igual a RTH o RThevenin, pero la reactancia XL tiene que ser igual a menos XTH. Esto podemos simplificar al decir que entonces la impedancia de carga tiene que ser al conjugado de la impedancia de Thevenin para que exista una máxima transferencia de potencia en la carga. Ahora introducimos el concepto de valor eficaz o RMS, que nace de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o corriente en el suministro de potencia a una carga. Si van al libro donde yo me baso, que es el de Alexander y Sádico, van a poder ver los pasos para encontrar el valor eficaz, que básicamente es ver una corriente o tensión eficaz, corriente alterna o corriente directa, que provea la misma potencia que una senoide. El resultado va a ser el valor eficaz, que el valor eficaz es igual a la raíz del promedio del cuadrado de la señal periódica, que coincide con la fórmula estadística de root mean square o RMS, por eso el nombre. Normalmente, cuando se especifica una tensión o corriente sinusoidal, a menudo se hace en términos de su valor pico o de su valor RMS, ya que su valor promedio es cero. Las industrias relacionadas con la potencia normalmente especifican las magnitudes fasoriales en términos de los valores RMS más que de los valores pico. Por ejemplo, los 110 voltios en los tomacorrientes
que normalmente tenemos en las casas son el valor RMS de la tensión procedente de la compañía contratada. Y también cuando se analiza la potencia ocasionalmente, es conveniente expresar la tensión y la corriente en sus valores RMS. De hecho, los voltímetros y amperímetros analógicos están diseñados para leer de forma directa el valor RMS de la tensión y la corriente. Y bueno, ahora pasemos con el concepto de potencia aparente, el cual no es más que una manera introductoria de la potencia compleja total. Luego veremos por qué. La potencia promedio la habíamos definido a partir de dos señales de corriente y tensión en el tiempo, donde expresadas fasorialmente solo son el valor pico y sus fases. En esas dos pasadas a sus, esas dos pasadas a sus valores RMS, y que al multiplicarlas es lo que genera como potencia aparente, ya que análogo a CC, aparentemente la potencia total solo debería ser el producto de las magnitudes de tensión y corriente. Por eso se le dice así. A la potencia aparente la escribimos como una S normal, sin expresarla fácilmente, donde va a ser igual al producto de la tensión y la corriente RMS. Si seguimos con el análisis de potencia, llegamos a la expresión donde toda la potencia en CA es reflejada, ya que ahora sí la multiplicación de los fasores de corriente y tensión, lo que nos indica que la potencia compleja es un fasor. Y si dominamos bien el tema fasorial, eso quiere decir que la potencia compleja tiene parte real y parte imaginaria, donde al dividirlo podemos observar, a separarlo, por así decirlo, observamos que la potencia promedio corresponde a la parte real y en la parte imaginaria se introduce un nuevo concepto de potencia, el cual llamamos potencia reactiva, que es la potencia generada por la impedancia reactiva, o en otras palabras, generada por los capacitores o inductores. Y se mide en bar, que es volt-ampere reactivo. Entonces, de la potencia reactiva podemos observar que si es igual a 0, tenemos una carga meramente resistiva. Si es menor que 0, la carga tiene una tendencia más capacitiva, y si es mayor que 0, la carga tiene una tendencia mayor inductiva. Esto no quiere decir que exista únicamente en elementos capacitivos o inductivos, sino que tiene una mayor tendencia a una o a la otra. Por último, el concepto que nos hace falta es el de factor de potencia, que viene de la diferencia entre la fase de tensión de la corriente, tensión y la corriente. Y es aquel factor por el cual debe multiplicarse la potencia aparente para obtener la potencia real o promedio. Como el factor de potencia es el resultado del coseno de la diferencia de fases, su valor va de 0 a 1. Y también genera un pequeño detalle, que es que hay que observar, como el coseno es una función par, no sabemos si la diferencia de fases es negativa o positiva. ¿Y eso por qué nos importa? Pues bueno, resulta que el factor de potencia también se le debe agregar el dato de si es de adelanto o si de atraso. ¿Y qué significa esto? Bueno, eso tiene que ver con la potencia reactiva, ya que si es positiva es de atraso y si es negativa es de adelanto. Y va de la mano con lo que se habló de sus signos y de sus tendencias a las cargas capacitivas e inductivas. Pero ¿de dónde viene el atraso o de adelanto? Esto viene de los valores de fase de tensión y corriente, donde se toma como referencia la tensión y se ve si la corriente está adelantada o atrasada. Para recordar esto vamos con un pequeño ejemplo. Acá se tienen dos valores de tensión y corriente en su expresión fasorial, donde la fase de la tensión es de menos 20 y la fase de la corriente es de 10 grados. Al aplicar la fórmula de factor de potencia veremos que nos da un valor de 0.87 aproximadamente si lo redondeamos. Y acá llegamos a la incógnita de ¿es de adelanto o es de atraso? Si nos fijamos en el diagrama fasorial de la izquierda, cualquier ángulo que vaya contrario a las manecillas del reloj será en adelanto y cualquiera que vaya con las manecillas del reloj será en atraso. Y esto lo vamos a confirmar al ver que la corriente va en contra de las manecillas del reloj con un ángulo de 10 grados, mientras que la tensión va con las manecillas con un ángulo de 20 grados. Por lo que decimos, si dejamos la tensión de referencia, que la corriente está adelantando la tensión si el ángulo de la tensión fuera 40 grados.
en contra de las manecillas del reloj. Perdón, si el ángulo, si el ángulo de tensión fuera de 40 grados en contra de la manecilla del reloj, obtendremos el mismo resultado de factor de potencia, pero la corriente estaría más abajo que la tensión, por lo que sería de atraso. Para finalizar la parte de potencia, les dejé un resumen con las fórmulas de potencia más comunes. Ok, seguidamente ahora vamos a entrar en el tema de respuesta en frecuencia. ¿Qué es esto? Pues bueno, es la variación simplemente del comportamiento de un circuito, que también podemos llamar como red lineal al cambiar la frecuencia de la señal. A partir de esto, ¿cómo podemos analizarlo? ¿Cómo se analizan? Bueno, eso se puede analizar a través de lo que es la función de transferencia, que es simplemente ese cociente de un factor de salida entre un factor de entrada. ¿Y qué pueden ser estos factores de entrada y salida? ¿Qué es lo que estamos hablando con esto? Bueno, simplemente puede ser de tensión sobre tensión, también puede ser de corriente sobre corriente, o tensión sobre corriente, o viceversa, donde el nombre de ellos aparece en cada una de las pantallas. Algo que hay que tener presente es que la función de transferencia es una expresión fasorial, por lo tanto tiene magnitud y fase, y ambas dependen de la frecuencia. Siguiendo, la función de transferencia por orden se trabaja a partir de polinomios, donde las raíces del polinomio del numerador se le llama cero y las raíces del polinomio del denominador se le llaman polos. Un ejemplo de cómo se ve algebraicamente una función de transferencia es como la que vemos en la última expresión. Cada término corresponde a algo específico. La constante k que aparece en la expresión es una ganancia. El término j omega es un polo o un cero en el origen. Después los términos 1 más j omega entre z1 es un cero simple, y si la expresión se encuentra en el denominador es un polo simple. La expresión un poco fea que vemos de último es lo que llamamos un polo o cero cuadrático, y en matemática básica lo veíamos como un polinomio que tenía el discriminante menor que cero, que no podíamos descomponer, factorizar. Una vez que tenemos la expresión de polinomios, lo que queda es analizarla. Para eso usamos algo llamado diagramas de Bode. Los diagramas de Bode son gráficas semilogarítmicas de la magnitud, calculada en decibeles, y de la fase, calculada en grados, de una función de transferencia. Y bueno, a partir de los parámetros de los polinomios, cada uno se comporta diferente a una frecuencia. Por ejemplo, la ganancia k es una constante en la frecuencia y se determina su nivel de decibeles como 20 log de k, y esta no genera cambio de fase. El cero en el origen lo que genera es una recta que pasa por 1, que tiene una pendiente positiva de 20n decibeles. Ese n es el orden del cero por cada década, donde n quiere decir el orden, y ya sabemos que a partir de un polinomio podemos encontrar una raíz repetida. A eso me referimos con el orden. Y su fase sería 20n grados constantes. Para el polo es lo mismo, pero varía su pendiente a negativa y su fase negativa. Para los ceros y polos simples, esta se determina a partir de sus valores de z y p debajo del término de j omega, ya que si tomamos por ejemplo el 0, vemos que no tiene ninguna respuesta antes del 0z. Y justamente en el valor de la frecuencia z, esta empieza a crecer con una pendiente de 20 n decibeles por década. Con la fase lo que sucede es que empieza a variar una década antes de z, empieza a subir y termina una década después de z en 90 n grados. Y el polo es exactamente lo mismo, pero de manera negativa, de manera inversa. Ok, con los ceros y polos cuadráticos,
Lo que sucede lo mismo que los polos simples, pero la pendiente de subida y de bajada cambia a 40 n decibeles por década y la fase llega a más o menos 180 n grados. Ahora simplemente vamos a explicar un ejemplo para mostrar las ideas de cómo se comporta una función de transferencia en un diagrama de Bode. Si vemos la función de transferencia que nos están dando aquí, que está expresada de esta forma, después de cualquier circuito que se comporte así, lo que vemos simplemente es que está, desacomodado. A la hora de factorizar y sacar, digamos, aquí un J omega factor común, vemos que se elimina uno de los de arriba con el de abajo, y bueno, lo que tenemos al final es una constante K igual a 0.4, tenemos un cero simple, tenemos un polo simple doble, aquí está elevado al cuadrado, y un polo en el origen. Entonces, ¿cómo se dibuja esto? Bueno, primero vamos a comenzar con la constante K. La constante K lo que me va a hacer es correr toda la gráfica, por así decirlo, darle un desfase. ¿De cuánto? Bueno, hay que calcular cuánto es el 20 log de 0.4, que si no me equivoco es como menos 8, como lo vemos en esta línea recta que vemos aquí. Entonces, este menos 8 aquí va a ser nuestro nuevo 0. A partir de ese 0 es donde vamos a ubicar todo. Y las frecuencias simplemente las manejamos al mismo nivel. Pero nuestro 0 en decibeles va a ser aquí, como que le da un desfase, me lo desfasa la gráfica. Entonces ahora lo que continuamos a hacer es, bueno, ¿qué pasa con este polo simple, con ese 0 simple? Bueno, ese 0 simple empieza en 10. Entonces vemos que antes de 10, en la magnitud no hay nada, y justamente en 10 él empieza a crecer con pendiente de menos 20 decibeles. Ahora sí, vamos con este polo en el origen. Si recordamos las tablas, también la puede ver en la página, en la tabla 14.3, en la página 537 del libro, en que lo que era el polo en el origen, él pasaba por 1, en la frecuencia 1, y era una recta continua, de infinito a de menos infinito a infinito, y tenía una pendiente simplemente menos 20 decibeles. Es de orden 1, entonces por eso es de menos 20 decibeles. En cambio, este polo simple de grado 2, justamente en 5 me va a generar el cambio de la magnitud. Entonces, antes de 5 no tengo nada, justamente en 5 llega y lo que hace es bajar. Me estoy dando cuenta que no tengo el puntero, con razón. Ahora sí. Con razón, perdón, disculpen. Ahora sí. Justamente en 5, él empieza a bajar. ¿Con qué pendiente? Al ser de grado 2, él va a tener una pendiente de 20 por 2 decibeles por década, o sea 40 decibeles por década. Por eso se ve una pendiente más pronunciada que el del cero, que el del polo en el origen. Y cómo, bueno, ahora sí, ¿cómo construimos la gráfica final? Bueno, primero que todo, lo que hacemos es desplazar nuestro 0 aquí a menos 8, que va a ser la constante. Segundo, ¿quién comienza primero? Bueno, el que comienza es el que viene de menos infinito, que es el del polo en el origen. Entonces él viene de infinito, viene de infinito, viene de infinito. ¿Quién llega primero? Llega el primero el polo en 5. En 5 comienza el polo y se da esta pendiente. Llegan 10, como hay una suma de pendientes de menos 40 con más 20, vemos que cambia y él se va a mantener ahí hasta infinito, porque vemos que las gráficas se mantienen hasta infinito desde su comienzo. Entonces este sería el resultado final de la gráfica. A nivel de las fases, recordemos que la constante K no me hace nada. A partir de 0.5, que es donde comienza el polo, sin el polo en simple, va a comenzar a comportarse aquí. Bueno, se comienza en menos 90, perdón, por el polo en el origen. Y bueno, comienza en menos 90 en el polo en el origen, y en menos, antes de una década antes de 5 comienza a bajar. Aquí una década antes de 10 se cancela la pendiente, sigue, justamente en 50 se termina, y justamente en 100 se termina el otro, y aquí la constante. Si tienen una duda con respecto al ejemplo, me lo hacen saber, aquí que ocupo terminar rápido.
y ese no es el propósito, digamos, de la nivelación. Solo para un ejemplo rápido. Ok, ahora, para terminar los temas, veamos rápidamente lo que es redes de dos puertos. Lo que definimos como una red eléctrica con dos puertos diferentes para la entrada y la salida. Sin embargo, no nos limitemos a pensar que solo puede haber una entrada y una salida, ya que en la vida real se trabaja con n entradas y m salidas, dando así redes de n más m puertos. Pero bueno, ¿de qué nos sirve este tema? Las redes nos sirven para caracterizar parámetros de una red, lo cual nos permite tratarla como una caja negra. Este análisis es muy utilizado a veces en el área de comunicaciones eléctricas, control automático y de sistemas de potencia. Los primeros parámetros que vamos a abordar son los de la impedancia y admitancia, que son útiles en el diseño y en el análisis de redes de acople y de análisis de impedancia, así como de redes de distribución de potencia. Los parámetros de impedancia no es más que una matriz de 2x2, donde se analiza la impedancia de entrada en el circuito abierto, la impedancia de transferencia de CA del puerto 1 al puerto 2, de igual manera del puerto 2 al puerto 1. Por último, la impedancia de salida en circuito abierto. La obtención de los parámetros para un circuito se hace de la manera como dicen las fórmulas, haciendo que la corriente I1 e I2 sea 0 y para la admitancia haciendo que las tensiones 1 o 2 sean 0. Esto quiere decir que hay que hacer cortos o abiertos. Los parámetros que siguen de ver son los parámetros llamados parámetros híbridos o híbridos inversos. Esos son útiles para análisis de transistores cuando se tienen sus modelos de pequeña o gran señal. Los parámetros se obtienen como se indican en las fórmulas y cada parámetro se especifica en la parte de abajo. No quiero profundizar tanto en el tema porque no es parte de la evaluación, sin embargo es importante que refresquen ciertos conceptos porque en algunos se hablan en la parte de discretos. Y por último están los parámetros de transmisión y transmisión inversa. Esos se usan mucho en el análisis de línea de transmisión, ya que los podemos expresar en variables de extremos del emisor en términos de los extremos del receptor. Y a manera de resumen, cada parámetro se relaciona con los otros a partir de la tabla que pueden encontrar en el libro de texto y que también se las dejo aquí en la presentación. Y bueno, muchas gracias y cualquier consulta acerca de esta sesión, de la sesión 3, sé que me atrasé un poco al grabarla, bueno, al dársela. Bueno, me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp y nos vemos. Muchas gracias. Chao.